Y ya estamos grabando. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguien ha visto anteriormente o ha escuchado acerca de los conditionals, chicos? Chicas, más bien. Dos chicas. Sí, No, no. profe. No. Bueno. En total hay 4 conditionals. ¿Va? El zero o cero, primer condicional, segundo condicional y tercer condicional. O sea, esos son los 4 conditionals. Y pues se va complicando esto conforme vamos subiendo de nivel, ¿no? Ahorita van a ver a lo que me refiero. Ahora, es muy sencillo, ¿cómo se llama? Aprender los conditionals, ¿ok? Nada más el secreto es aprenderte de qué manera o en qué tiempo vas a conjugar los verbos dependiendo del condicional. ¿Vale? Entonces, vamos primero con la fórmula. La fórmula, como todas las fórmulas, ya saben, empieza con un sujeto. Vamos a necesitar un verbo y un complemento. ¿Vale? Pero, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, vamos a separarlo por una coma y luego vamos a tener otro sujeto, otro verbo y otro complemento. ¿Va? Entonces, a grandes rasgos, esta es la fórmula general de cualquier conditional, ¿ok? Sea el cero, el primero, el segundo, el tercero, ¿vale? Pero hay un detalle con esto. No es tan fácil, ¿no? Em, para que esto, ¿a qué le suena condicional o conditional? ¿Que te condiciona algo? Muy bien, que te condiciona. Pero cuando te condiciona algo, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa que yo esté condicionado a algo? ¿O comprometer, más bien? Ajá, está comprometido, está condicionado. ¿Pero qué significa? O sea, o denme un ejemplo. ¿Cómo hacemos un condicional en el español? Porque tenemos la estructura. La verdad es que no sé cómo se llama el equivalente en español, pero usamos la estructura. Pues es algo que tienes que hacer, ¿no, profe? ¿Y por qué me regañas, Sam? Ah, perdón. Le hablé muy fuerte, perdóneme. Muy bien, muy bien. Algo que tienes que hacer, efectivamente. O sea, en pocas palabras, si hago X cosa, va a suceder X cosa, ¿no? Esa es la condición. Si suceden, o más bien, si sucede la condición, va a haber un resultado, ¿no? Entonces, ahí es donde radica entender lo que es los condicionales. Entonces, para que un condicional, bueno, más bien, el condicional está compuesto de estas dos oraciones, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, no quiero, ¿cómo decirlo? La oración que va a ser el condicional, siempre de los siempres, va a llevar la palabra if, ¿ok? Puede ser if, puede ser whether. Es cierto, es así, whether. Ajá. ¿Qué significa if o whether? Porque ambos significan lo mismo. Significa sí. No un sí afirmativo, un sí condicional para nosotros en español. O sea, si te comes tus verduras, puedes salir a jugar, ¿no? Si terminas la tarea, puedes ver la tele. ¿Ok? Entonces, es ese sí condicional, no un sí de afirmación, ¿vale? Entonces, la palabra if o whether, cualquiera de las dos, insisto, significan sí. Profe, ¿cuándo utilizamos if? ¿Cuándo utilizamos whether? Cuando tú quieras. ¿Vale? O sea, son intercambiables. Puedes utilizar if o puedes utilizar whether al principio de la oración. Bueno, de la condición. ¿Vale? Mi punto es que la oración, acuérdense que la condición es todo esto, ¿ok? El conditional como tal es todo esto, ¿va? Pero solo la oración con el if se va a considerar la condición de todo el condicional. ¿Ok? Entonces, este sería
conditional. La oración condicional. Y este sería el resultado. ¿Ok? El resultado, o si quieres, también consequence. Ahí voy. Consecuencia. ¿Vale? Entonces, ya sea... Ahí se me mezcla el idioma. Consequence. Ah, sí, era con Q. Muy bien. Así. Sí. Muy bien. ¿Vale? Entonces, resultado o consecuencia. ¿Va? Entonces, en el ejemplo, insisto, si te comes tus vegetales, puedes ver la tele. Si terminas tu tarea, puedes salir a jugar. ¿Ok? Entonces, es una condición que si se cumple o no, va a suceder X o Y cosa. ¿Va? Entonces, esa es la lógica de lo que es un conditional. ¿Va? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien que no haya entendido esta parte? Digo, apenas lo vamos planteando, ¿no? Entonces, creo que no hay mayor duda aquí. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a la parte específica, que es cómo vamos a conjugar los tiempos. Les voy a subir una imagen, ¿ok? Al grupo, para que lo consulten, para que lo tengan ahí como material. Esto va a ser prácticamente lo mismo, pero bueno, ahí vienen, nada más ahí vienen todos los conditionals, o vienen los 4, ¿va? Esta vez solo vamos a ver 2, que es el zero y es el first conditional. Según yo ya habíamos visto el zero conditional en el primer libro, pero bueno, seguramente ya se les olvidó, así que pues, va a tener que ser repaso, ¿va? Entonces, bueno, vamos más a fondo. Zero conditional. Vamos a ver su estructura. Otra vez. El zero conditional me va a pedir que el tiempo de los verbos sea en presente simple. Ahora, va a ser ambos tiempos. ¿Ok? En ese sentido, simple present. Entonces, ambas oraciones. Ambas oraciones van a estar en el mismo tiempo. ¿Ok? O sea, zero conditional me pide específicamente que... Vamos a ver de qué color lo ponemos. De morado. Que el tiempo de los verbos en ambas oraciones esté en presente simple. ¿Cómo es eso? Ahora, también los conditionals tienen funciones específicas, ¿vale? Que no difieren mucho del tiempo que están utilizando. Este, por ejemplo, es para específicamente para hablar de scientific facts. ¿Ok? O sea, hechos científicos. O también pueden hablar de facts en general. ¿Ok? Pueden hablar también de rutinas. Bueno, es un poquito más complicado, pero bueno, no importa. Vamos a ver un ejemplo. ¿Va? Bueno, más bien, alguien deme una oración en presente simple, la que ustedes quieran. Y ahorita la transformamos a condicional. ¿Alguien? A ver, yo, profe. A ver. Podría ser. We study every day. Ok, muy bien. Efectivamente. Perfecto. Entonces tenemos la oración. We study every day. Perfecto. Es una oración en presente simple. Tenemos justamente nuestro sujeto. Tenemos nuestro verbo en
presente simple, ay, güey, y tenemos nuestro complemento, ¿no? Ahí están nuestras tres partes. Las oraciones pueden ser tan simples o tan complicadas como ustedes quieran, ¿ok? En el sentido del complemento, ¿vale? O sea, puede ser una oración súper compleja, no importa. Aquí lo único importante van a ser dos cosas. Que tú coloques el verbo en el tiempo correcto o al menos en el tiempo que equivalga al condicional que quieres utilizar. Y, por supuesto, le tienes que poner if. Aquí esta oración, normalita por sí misma, no va a ser un condicional, a menos que yo le ponga el if, ¿vale? Porque una cosa es que decir, nosotros estudiamos todos los días, a sí, nosotros estudiamos todos los días. Y entonces, Gaby, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasa si estudiamos todos los días? ¿O alguien más? Pues seríamos muy inteligentes. Muy bien, muy bien. Ahora, fíjate cómo tú lo pusiste en el futuro, ¿no? Ujú. Acá es hacerlo en presente. ¿Cómo lo dirías en presente? Ese de, ¿cómo cambiarías el seríamos a presente? Aquí, if we study Ahí first- sería, pues I am intelligent, o we, bueno, es que yo dije sería, ¿no? O sea, de mí. Ajá. Pero we, ¿cómo sería? We are Noah. Sí, we are intelligent. Muy No. bien. Perfecto. Ya quedó. Muchas gracias. Y así queda entonces, así De de nada. sencillo, queda una oración en zero conditional. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, hasta suena raro. No o sea, no porque lo haya hecho mal, de hecho Gaby lo hizo perfectamente bien, sino el contexto de la oración es el que como que no queda en esta oración. Si nosotros estudiamos todos los días, nosotros somos inteligentes. O sea, se entiende, está bien escrito, o sea, no tiene ningún error gramatical, más bien es un error de contexto. Entonces, o sea, lo que tú me estás diciendo es que esto es un fact, ¿ok? Si nosotros estudiamos, incluso lo podríamos intercambiar. Si nosotros somos inteligentes, nosotros estudiamos todos los días. Tendría como que un poquito más sentido en relación al condicional y al resultado o consecuencia, ¿va? Pero en sí, o sea, la oración o la estructura como tal, lo que nos dio esta Gaby está correcto, ¿vale? Otro ejemplo, y fíjense cómo aquí va a cambiar un poquito. Ay, güey. No. Otro ejemplo de esto sería, vamos a ver. Yo no quiero esto. Listo. Vamos a ver, si yo me enfermo, if I get sick, coma, I go to the doctor. ¿Vale? Y esta creo que se entiende un poquito más. No es un fact científico, pero es el ejemplo de una rutina. ¿Ok? Entonces, siempre que, prácticamente es como decir, si yo me enfermo, voy al doctor, ¿no? O siempre que me enfermo, yo voy al doctor, ¿va? Entonces, solo para que vean, así de sencillo es utilizar el condicional. ¿Se fijan? O sea, el secreto aquí nada más es ponerle el if. Porque si yo si yo le quito el if, pues queda la información, la idea de me enfermo, voy al doctor. Y aquí nada más es si me enfermo, voy al doctor. Incluso sin el if se podría entender. Pero bueno, ahorita que van empezando ustedes, es importante que lo identifiquen ese if como una palabra de condicional. E insisto, tanto este como este puede utilizar también el weather, ¿ok? Acuérdense que son intercambiables, o sea, esta podría ser weather
y el if, y significa exactamente lo mismo. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas con esto? Creo que sí, ya lo habíamos visto. A ver. No, teacher. Va que va. Déjenme checo rápido. Si no les puse la de los condicionales por aquí. Connectors. A ver, conditional. Conditionals. Aquí está. Miren, justamente. Ah, caray. Así. Justamente esta es la que. La tablita que les voy a subir. Se fijan, aquí están los 4 condicionales. Ahorita solo nos vamos a enfocar en estos dos. ¿Vale? Y pues en realidad, si se fijan, viene como que un poquito mejor simplificado. Te dice el zero conditional. Ambas partes están en presente simple. Viene con ejemplos. Y los usos, que prácticamente los usos, acuérdense que es lo mismo que decir o hablar de la función. Facts, que generalmente son verdad o hechos científicos. Y prácticamente es como decir, la condición siempre tiene el mismo resultado. O sea, en este caso, siempre que yo esté enfermo, iré al doctor. O sea, para que yo vaya al doctor, se tiene que cumplir la condición de estar enfermo. Para que yo sea inteligente, se tiene que cumplir la condición de estudiar todos los días. ¿Vale? A eso es a lo que se refiere, o para eso es para lo que se utiliza el zero conditional. ¿Vale? ¿Dudas con este conditional, chicos? Chicas, perdón. No. Va que va. Ahora vamos con el que sigue, ¿vale? Y se van a dar cuenta que este tema de los condicionales, viendo esta tablita, cuando se la suba ahí al Classroom, simplemente es una cuestión de saltar en el tiempo. O sea, saltas bueno, no hacia adelante. Pero bueno, va a partir de, este es presente simple y presente simple. Ahorita vamos a ver el siguiente y van a ver cómo cambia un poquito. Que es justo como lo utilizaste tú al principio, Gaby. Y después, estos que no los vamos a ver de momento, bueno, creo que no los vamos a ver ya, esto hacen un salto pero hacia el pasado, ¿no? O sea, es como, este es el pasado, el second conditional es un conditional que está en pasado simple y el third conditional es un conditional que está que utiliza tiempos perfectos, ¿vale? O sea, esa es la lógica. Aquí sí es un poquito más difícil, no el hecho de utilizar o de conjugar los condicionales, sino utilizar correctamente su función. O sea, entender la función es lo que a veces es complicado entre este y este. Estos dos primeritos, la verdad es que son bastante fáciles de utilizar. Entonces, bueno, el siguiente condicional, que vendría siendo first conditional. ¿Vale? Entonces, first conditional, ¿qué me va a pedir? Prácticamente, como les había dicho, es la misma estructura. O sea, tenemos tenemos un sujeto, tenemos dos oraciones. La primera parte nos la va a pedir en presente simple, pero la segunda parte no las va a pedir con simple future. O en otras palabras, will plus verb. ¿Ok? Y acuérdense, will es un modal verb, o prácticamente es futuro simple. Entonces, el verbo tiene que ir siempre en forma simple o en forma base, o sea que no va a cambiar, ¿vale? Bueno, algo que no les mencioné, perdón, como paréntesis. Ya ven que son dos oraciones y pues, tienen dos sujetos. Aquí en este caso, ambos sujetos estamos hablando, bueno, más bien en ambas oraciones estamos utilizando el mismo sujeto. ¿Puedes cambiar el sujeto? Por supuesto que sí. O sea, puede que la condición la ponga yo o la condición aplique para ellos, pero la consecuencia afecte a otras personas que no seamos nosotros, ¿no? Eh,
Por ejemplo, aquí, whether, if I get sick or whether I get sick, my mom worries. Que es como decir, siempre que yo me enfermo, mi mamá se preocupa. O sea, sucede esta condición para mí, o sea, yo me enfermo, pero el resultado o la consecuencia le sucede a mi mamá. En este caso, ella se preocupa, ¿no? Entonces, solo para ejemplificar que no necesariamente es el mismo sujeto. Aquí el sujeto soy yo, o puede ser we, o puede ser they, o puede ser quien sea, y aquí el sujeto es otra persona también, puede ser completamente diferente. Puede ser el mismo sujeto como acá arriba, pueden ser sujetos diferentes, ¿vale? No hay tanto problema con eso. Entonces, bueno, la única diferencia, si se fijan, entre el zero conditional y el first conditional, justamente es eso. La segunda parte o la parte de la consecuencia va a tener que ir en futuro. ¿Va? Entonces, si nosotros ponemos estas, si transformamos directamente estas aquí abajo, lo único que yo tengo que transformar o cambiar es la segunda parte. Pongo el will y el verbo to be en forma simple es be. Entonces, si nosotros estudiamos, vamos a ser inteligentes. Si se fijan, esta idea queda mejor o tiene un poquito más sentido en este condicional más que en este otro. ¿Vale? Insisto, por mero contexto, no es que esté mal, simplemente hace un poquito más de sentido para nosotros. ¿Va? Siguiente. La siguiente oración, lo mismo. Si yo agarro, lo único que tengo que hacer aquí sería will worry. ¿Va? Y ya, así de sencillo, yo ya tengo el first conditional. Entonces, si se fijan, el secreto para entender los condicionales es aprenderse la relación tiempo, que aquí, insisto, sería present simple plus present simple y este otro vendría siendo present simple plus simple future. Que acuérdense, nosotros ya sabemos que simple future es lo mismo que decir will y el verbo en forma simple. Vamos a poner in simple form. Pero se les olvida. Y listo. ¿Va? O sea, así de fácil es cambiar de un tiempo al otro. No tiene gran ciencia. Evidentemente, eh, cambia, eso sí, el uso o las funciones. ¿Ok? Les pongo aquí que son funciones para que si no. Scientific facts. Routines. Aquí f de x, déjenme ver cuáles son. Aquí es supposed in the future, ok. Y aquí ya empezamos con, dice, posible. Posible resultado futuro. ¿Vale? O sea que es muy probable. ¿Vale? Vamos a poner igual. Muy probable. O sea, me refiero a que es muy probable que pase. ¿Va? Acuérdense, ya habíamos visto este tema de las predicciones, del will, de todo ese rollo. Y de hacer una predicción con will te dice que la persona, o sea, cuando escuchas a alguien hablar con will, te está haciendo, si es una predicción, te está hablando de que él está del 90 a 100% seguro. No depende de esa persona, pero la persona te lo está diciendo con toda la seguridad. ¿Vale? Entonces a eso es lo que se refiere. ¿Dudas con esto, chicos? Chicas, perdón. ¿No? ¿Todo bien?
Va que va. Entonces, nada más déjenme ver cómo viene aquí para checar. Sí, porque esto nada más es eh, en afirmativo. No sé si les voy a meter interrogativo. Creo que no. Sí, vamos a ver second conditional. Ok. Y ya. Ah, miren. Pues si vamos a ver second conditional, pues mejor de una vez lo vemos. ¿Vale? Viene dentro de la misma unidad, entonces pues no me lo estoy inventando. Yo pensé que no lo íbamos a ver, pero está bien. Muy bien. Entonces, no dudas con el zero conditional, no dudas con el first conditional. Vamos ahora con el último que vamos a ver, no había visto, que es second conditional. ¿Vale? Este es todavía más fácil siempre y cuando te aprendas al 100% el first conditional. Porque les digo esto, lo único que tienen que hacer es pasar o colocar en pasado los tiempos que te presentan en el first conditional. Es así de fácil, ¿va? Entonces, el second conditional prácticamente te pide past simple más would, ¿ok? Porque would, acuérdense que, bueno, no lo es, pero técnicamente se entiende que would es el pasado de will. O sea, esto no es como oficial, por así decirlo. O sea, solo en casos específicos esto es posible. Ya habíamos hablado de cuando vimos el used to, hablamos de este would en pasado, que necesitas otra estructura en pasado simple para que este se entienda en pasado. Entonces, este es el caso, ¿va? Pero de ahí la lógica de por qué les digo que si tú te aprendes este, es presente simple y simple future, pues aquí simplemente tienes, o sea, si te fijas es prácticamente es utilizar will, o sea, presente simple y utilizar will. Y el segundo es pasado simple y a will lo pones en pasado, que vendría siendo would. Entonces, por eso les digo, va ligado. ¿Ok? Si se aprenden al 100% el first conditional, el second conditional yo solo me tengo que aprender que es lo mismo, pero en pasado. Y bueno, vamos a ver, vamos a irlo cambiando todo. Ahora, aquí, no, ¿qué hice? Qué tonto. Ya borré todo. Una opción de recuperación. Your screen are not safe. Tengo que parar para que las guarden. Qué horror. Ah, bueno. Bueno, entonces el second conditional. ¿Vale? ¿Cuál es su función? Aquí la checamos. Dice hypothetical or unlikely situations. Unreal or improbable situations now or in the future. ¿Ok? Si lo traducimos literalmente diría situaciones hipotéticas o situaciones que difícilmente van a suceder. Eso es el unlikely, es lo que significa, o sea, son poco probables, ¿vale? Luego dice unreal, irreales o situaciones improbables de ahora o en el futuro. ¿Ok? Entonces, a pesar de que es una estructura, aquí es donde, insisto, puede ser un poquito confuso. A pesar de que es una estructura que está completamente en el pasado, podemos hablar de el presente y del futuro. O sea, no como tal vamos a hablar del pasado. ¿Ok? Y bueno, ahorita vamos a... Entonces, se utiliza para situaciones hipotéticas. Hipotéticas. ¿Vale? Que a mí me gusta resumirlo con el hubiera. El si yo hubiera hecho X o Y, entonces, como en los memes, no sé si han visto, ¿no? Que si yo hubiera, no sé, si yo hubiera comprado dólares de chiquito, ahorita sería millonario, ¿no? O sea, es algo que no va a suceder, es una situación hipotética, es una situación imaginaria, ¿no? Muy poco probable, etcétera, 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 o imposible, ¿va?
Entonces, para eso se utiliza el second conditional. Prácticamente para todo lo que tú piensas, ay, si yo hubiera hecho esto, tendría esto otro, ¿no? Prácticamente es eso. Bueno, vamos con la estructura. Tenemos nuestro sujeto. Bueno, aquí hay que ponerlo otra vez. Past simple plus would. Entonces tenemos el sujeto, tenemos past simple. No, el verbo, perdón. Verb in past simple. Y complemento. Y obviamente, if o whether. Cualquiera de los, porque acuérdense, puede ser cualquiera de los dos. ¿Ok? Y en el lado del resultado, el sujeto, que acuérdense puede o no ser el mismo. Would, verb in simple form, porque es un verbo modal. Y por último, el complemento, ¿vale? O sea, no tenemos gran ciencia, no hay gran ciencia ahí. Entonces, acordémonos, esta parte es el, ¿cómo se llama? Esta es la condición y este es el resultado, ¿ok? Acuérdense, la condición siempre va a ser la oración que tenga el if o el whether. El resultado siempre va a ser la oración que venga sin el if o el whether. Porque hay algo que también no les dije. Pero podemos invertir la posición de las oraciones. ¿Vale? Y eso no va a importar. Ahorita se van a dar cuenta. La oración que tenga el if o el whether va a seguir siendo la condición y la que no lo tenga siempre va a ser el resultado. ¿Ok? Entonces no importa si esto está al principio o al final, siempre va a ser el resultado. Lo mismo con la condición. ¿Va? Aquí lo que importa es dónde va el if. Otro detalle, cuando empiezan la oración o cuando empiezan su condicional con la condición, tienen que separar las dos oraciones con una coma. Cuando empiezan el condicional con el resultado, no lleva coma porque el if o el whether es un conector, entonces no lo necesitan. Acuérdense que vimos el día que hicimos lo del ejercicio de escritura, que las comas pueden sustituirse por algunos conectores. Entonces, este es el caso. ¿Va? Bueno, entonces nada más ese como detalle del uso. ¿Va? Bueno, entonces vamos a ver con la oración. ¿Qué era? If I study every day, I will be intelligent. Y abajo teníamos whether I get sick, my mom worries. Will worry. Muy bien, ya quedó. Entonces, esto está, acuérdense, en first conditional, ¿no? Está en presente simple, el condicional, la condición, perdón, en ambos casos. Y el resultado está en futuro simple, que es lo mismo decir will future. ¿Va? Entonces, lo único que tengo que hacer, como les dije, es colocarlo en pasado simple. ¿Va? Entonces, esto tiene que ir en pasado simple. El pasado simple de study es studied. El pasado de get vendría siendo got. Y en automático ya tengo prácticamente mis dos oraciones en pasado, ¿no? Ahora, la siguiente parte. Todavía más fácil. Lo único que tengo que hacer es cambiar el will por el would. Así de sencillo. No necesito otra cosa. ¿Va? Entonces esto lo cambiamos a would. Y este otro
igual. Y ya. Así de fácil. Así de sencillo. Bueno, y necesito obviamente el verbo en forma simple. Aquí está. El verbo en forma simple. Aquí está. Pero si se fijan, lo más importante aquí simplemente era cambiar el will a would. Y así de fácil tenemos nuestras oraciones en, ¿cómo se llama? En second conditional. O sea, las tuvimos primero en zero conditional. If I study every day, I am intelligent. O sea, yo soy inteligente. Si estudio todos los días, soy inteligente. O sea, me está diciendo que es un hecho, ¿no? O una rutina. Si usamos first conditional, if I study every day, I will be intelligent. Me estás diciendo de algo muy probable que suceda. Y cuando utilizamos el second conditional, entonces es algo que es el hubiera. Si yo estudio, y aquí muy importante, no es si yo estudié. Acuérdense, si dices si yo estudié, estás hablando del pasado y no es el caso aquí. Estamos hablando de una situación hipotética. Para nosotros, en el español, las situaciones hipotéticas son con una terminación específica. Aquí es si yo estudiara o si yo estudiase, yo sería inteligente. O sea que ni has estudiado ni eres inteligente. O sea, mi punto es ese. O sea, el second conditional se utiliza para esas cosas que hubieran, ¿no? O sea, que ya no fueron. Si yo me enfermara, no es si yo me enfermé, porque si yo me enfermé no tiene sentido. Si yo me enfermara, mi mamá se preocuparía. O sea, ni estoy enfermo, ni mi mamá está preocupada. Pero si yo me enfermara, si yo me llegase a enfermar, mi mamá se preocuparía, ¿vale? Aquí hay otra como regla, o bueno, más bien es una excepción a una regla que ustedes ya conocen. Y es en relación con el verb to be. Aquí como quiera no hay tanto problema porque tenemos el verbo en pasado, aquí tenemos el verbo en pasado, ¿no? Este es regular, este es irregular. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo el verbo to be? Fíjense, if I am sleepy, I won't pay attention. Si estoy somnoliento, si tengo sueño, estoy amodorrado, no voy a poner atención, ¿no? Aquí el tema es con el verb to be, ¿va? Aquí esto está en presente. Vamos a seguir la misma lógica, ¿va? Vamos a pasar esto a pasado. If I was sleepy, I wouldn't pay attention. Si yo estuviese adormilado, con flojera, yo no prestaría atención, ¿va? Ahora, aquí donde se rompe la regla es cuando yo utilizo esto. Yo les he enseñado desde que empezamos a ver pasado que tenemos dos variantes del verb to be. Una es was y la otra cuando was, que es para los singulares, específicamente I, he, she, ate. Y they, cuando utilizamos they, cuando utilizamos you, cuando utilizamos we, utilizamos were. Para para este tiempo en específico, o sea, esto solo sucede con el second conditional, ¿vale? O sea, en ningún otro tiempo lo van a tener. Cuando utilizamos el second conditional y tenemos una oración en el condicional y vamos a utilizar el verb to be, ¿puedo utilizar were? Sí, pero lo correcto es utilizar was.
Y esta es la excepción. Insisto, porque was, vuelvo a repetir, normalmente, o como yo se los he estado enseñando todo este tiempo, se utiliza única y exclusivamente para I, para she, para he y para it, o sea, para sujetos singulares. Sin embargo, en esta regla específica, o en este tiempo, perdón, específico, la regla es una excepción, o la excepción te pide que no importa qué sujeto tengas, utilices was. ¿Ok? Obviamente, insisto, esto solo aplica cuando tienes el verb to be. Cuando tienes los otros verbos normales no tienes ningún problema. Pero es importante que recuerdes esta parte. ¿Ok? Es que si pones were, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, la gente aún así te va a entender porque en cuando tú pongas el wouldn't o el would, pues te van a, o sea, no te van a decir, por supuesto, está hablando en second condition. O sea, va a sonar prácticamente igual. Mal, pero te vas a dar a entender. Lo correcto va a ser, insisto, esto, ¿va? Que no importa qué sujeto tengas, utilices el was. Y ese was, o sea, esto se hace ese cambio justamente para cambiar al tiempo hipotético. Si lo dejáramos con las mismas reglas de was y de were, se escucharía como si yo fui dormilón, si yo fui flojo, no tiene sentido. Para que tenga ese significado de fuese, o si ellos fueran, o si ellos fuesen, o si yo fuera, por eso es que se utiliza el was. Ese was es mal usado, si lo quieres ver así, es el que le da ese significado de hipotético, imaginario y real. Entonces, esto se lee. Si ellos estuvieran o estuviesen adormilados, yo no pondría atención o ellos no pondrían atención, ¿no? Digo, bueno, they wouldn't, vamos a cambiarlo igual. They wouldn't pay attention, ¿no? Ya. ¿Dudas con esto, chicos? Chicas, perdón. Ya nada más No, por último. Ok, ya nada más por último, nada más para mostrarles esta parte de lo que les decía, de que no importa el orden, se entiende exactamente igual. I would be intelligent if I study every day. Yo sería inteligente si estudiara todos los días. Es lo mismo, o se entiende exactamente igual que si yo digo, si yo estudio todos los días, yo sería inteligente. ¿Va? Y esto aplica para cualquier condicional, ¿ok? No, insisto, no tienen que ir forzosamente en ese orden, condición y resultado. Esto los puedes cambiar, o sea, puedes empezar con el resultado, puedes empezar con la condición. Eso es a criterio tuyo. Sobre todo en escritura se recomienda que lo intercambies para no sonar repetitivo incluso con la estructura. Si es que utilizas muchos condicionales, pero pues, insisto, o sea, ya repetir un condicional en un mismo párrafo, pues ya vimos que no es lo ideal. Pero bueno, el punto es que si llegas a ver un condicional y empieza con el resultado, no pasa nada. Si te fijas aquí, sin problema, o sea, cualquiera de estos tres los colocamos al revés. Y como ven, queda perfectamente. O sea, se sigue entendiendo. Ahorita los leo para que vean. Entonces, mi mamá se preocuparía, mi mamá se preocuparía si yo me enfermase o si yo me enfermara. Ellos no pondrían atención si ellos estuvieran o ellos estuviesen adormilados, con sueño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿dudas con esto, chicos? Chicas, perdón. ¿Les quedó claro? Ok. Sí, teacher. Va que va. Ya nada más por último, para esto, ya, ahorita ya se pueden retirar y ahorita les mando su trabajo por ahí en el grupo. Esto, el negativo, si se fijan, aquí utilicé negativo, no hay ningún problema con eso. Acuérdense que estamos utilizando los tiempos simples, el presente simple, pasado simple, futuro simple, etc. Las reglas aplican igual.
En el momento en el que yo ponga esto negativo, si yo pongo didn't study, acuérdense, aquí ya la regla, o sea, es la misma lógica de lo que hemos visto a lo largo del curso. O sea, si yo ya pongo el did, yo ya no necesito que algo me diga que está en pasado, y entonces el verbo se va a forma simple. Igual aquí. Didn't, aquí sería didn't get. Si lo pusiera en presente, igual, si fuera este para tercera persona, she. Aquí lo normal en tercera persona sería gets. Pero si yo lo pongo negativo, sería doesn't. Y entonces le quito la S. Get. ¿Va? O sea, digo, esto no es nuevo para ustedes. Esto lo hemos llevado a lo largo de todo el curso. Entonces, solo para que sean conscientes. Puedes utilizar el negativo o afirmativo en cualquiera de estas estructuras. Obviamente te cambia el significado. Porque es, si yo no estudiara todos los días, incluso podrías hacer, hay combinaciones. Puedes poner este negativo y este afirmativo. Este afirmativo, este negativo, ambos en negativo, ambos en afirmativo, ¿no? Y el resultado va a cambiar. Aquí, por ejemplo, dice, si yo no estudiara todos los días, yo sería inteligente. No tiene mucho sentido. Tendría que ser, si yo no estudiara todos los días, yo no sería inteligente, ¿no? Entonces, solo para que sean conscientes de que se puede utilizar en ambos casos, en ambos lados, negativo, y puedes tener combinaciones de negativo, 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 positivo, y viceversa, ¿vale? Y pues nada más que no tienen que, digo que no cambia el significado, no importa el orden en el que lo utilicen, ¿va? Bueno, chicas, pues si no tienen duda, hasta aquí le dejamos esto, y ahorita les mando su trabajo, y pues lo checamos mañana, ¿vale? Cuando se conecten, lo checamos mañana para que, por si surge alguna duda mientras lo hacen. Y pues ya, damos feedback y hacemos los ejercicios ya del libro como tal. Sí, teacher, gracias. A ustedes. Gracias, profe. Descansen. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.